Ecuación simétrica de la recta. Te la presento. Esta ecuación tiene un apodo. Se le conoce también como la ecuación canónica. Es, como su nombre lo dice, una ecuación de una recta. Las rectas tienen diferentes tipos de ecuaciones, pero esta que tenemos aquí en la pantalla se llama simétrica. Y pues podemos observar que tiene ciertas características como una letra A, una letra B, una letra X, una Y. Obviamente estos están haciendo referencia pues a los ejes del plano cartesiano X y Y. Y también tiene un igual a 1. Vamos a ver qué significa cada cosa. Entonces, volviendo a nuestra ecuación simétrica, quedamos que el 1 es una característica propia de este tipo de ecuación, por lo tanto, siempre debe de estar presente. Siempre, sí o sí, debe de ser igual a 1 esta ecuación. Otra de las condiciones que debe de cumplir es que entre la fracción formada por los valores del eje X y la fracción del eje Y, siempre debe de haber un signo positivo. ¿Qué otro dato importante podemos rescatar de esta ecuación? Pues son precisamente estas letritas A y B. A es el valor por donde la recta cruza el eje de las X. Es decir, abajo de la X, esta X y esta Y siempre van a conservarse como letras. Entonces, abajo de esta X va a haber un número que es, pues, donde cruza la recta en el eje de las X. Y abajo de la Y va a haber un número que es por donde cruza la recta por el eje de la Y. Entonces, a continuación, pues puedes ver algunos ejemplos donde tenemos rectas con diferentes pendientes. Acuérdate que la pendiente es la inclinación. ¿Qué inclinación tiene nuestra recta? Entonces, bueno, aquí esta recta es de color verde, como que va creciendo, ¿no? Mira, va hacia la derecha. Esta se le dice que tiene pendiente positiva. Y aquí podemos observar por dónde está cruzando en el eje de las X, y ese pues es un valor equivalente a la letra A. Y también observamos por dónde cruza el eje de las Y. Mira, recuerda que el eje de las Y es esta línea parada o vertical, y el de las X es esta línea acostada o también pues mejor conocida como horizontal. Entonces, si vamos a la siguiente imagen, podemos ver otra recta donde ahora pareciera que está hacia abajo, yendo hacia abajo. Bueno, pues esta tiene una pendiente negativa porque va hacia abajo. Pero ahorita en lo que nos vamos a enfocar es por dónde está cruzando al eje de las X. Aquí observamos, está marcado con un puntito naranja y ese va a ser el valor de A. Acá tenemos por dónde cruza el eje de las Y. Aquí está también marcado con su nombre el eje para que no haya dudas. Y ese cruce va a ser conocido como la B minúscula. Tenemos el siguiente tercer ejemplo, donde ahora pues podemos observar que el cruce en el eje de las Y estaría de los lados de las Y negativas. Así es que el valor de B ahora sería un número negativo. Pero no importa que sea positivo o negativo, tiene las dos opciones. Solo hay que fijarse bien por dónde está cruzando nuestra recta. Aquí podemos observar que la recta está cruzando en el eje de las X por valores positivos. Así es que A tendrá un valor positivo, podría ser un 7, un 9, etc. También pueden ser números más grandes como un 20, un 50, un 1000. Sea lo que sea. Hay que fijarse por dónde cruza en el eje de las X. Bueno, continuando con el último ejemplo, aquí podemos observar otra vez que pues tenemos una recta de color verde que obviamente va a pasar por el eje de las X y de las B. ¿Por qué digo obviamente? Porque en realidad las rectas son infinitas. Entonces, en algún momento, pues va a cruzar por el eje de las X y pues también en algún valor va a cruzar por el eje de las Y. Entonces, observando, pues ya vemos aquí que está marcado con anaranjado un puntito en el eje de las X, que es el eje que es una línea acostada u horizontal, y ese es el punto A.
también tenemos por acá a nuestro punto B, que es el que está en el eje de las Y's. Y es pues marcado justo donde cruza la línea, que sería la línea color verde, sería la recta, donde cruza esa línea al eje de las X. Ese va a ser B. Y bueno, para que te quede un poquito más claro, vamos a ver ejemplos con números, porque siempre como que ayuda a reafirmar eso con ejemplos. A ver, vamos a checar. Tengo una ecuación simétrica. Ya sé que es de la recta, ya sé que está cumpliendo con sus estructuras básicas o condiciones básicas, que sería igual a 1, dos fracciones que se suman. En la primera voy a tener X arriba, en la segunda voy a tener Y arriba. Siempre va a ser así. Y abajo de la X voy a tener en qué valor está cruzando la recta al eje de las X. En este caso fue en un valor negativo. Por lo tanto, pues le escribo su signo de que es un número negativo para poderlo identificar. Entonces, es súper importante que no abandones ese signo. O sea, si es un número negativo, se lo pongas, porque si no, pues nos estaríamos equivocando de posición. Entonces, vámonos ahora con el eje de las Y's. Abajo de la Y, pues siempre voy a poner el valor por donde en mi gráfica, mi recta, que es en este caso, cruza al eje de las Y's. Entonces ahí está, que es en el 4. Pues entonces abajo de Y escribo 4. Recuerda que, bueno, aquí te los estoy marcando con colores y abajo de la X, pues se le conoce como letra A, pero es el cruce en X. Abajo de la Y se le conoce como letra B, pero es el cruce en Y. Numéricamente hablando, pues es el cruce en Y. Vamos con otro ejemplo más. Mira, aquí tenemos una recta que pasa por ahora puros lados positivos. Entonces, ¿cómo armamos la ecuación simétrica? Pues súper fácil. X, una fracción que empieza con X, y lo divido entre, busco en qué valor está cruzando mi eje de las X, ahí está, y ese es el valor que va abajo de la letra X. Busco en qué valor está cruzando el eje de las Y's, y ese es mi valor que va abajo de la letra Y. Y para finalizar, la cerecita del pastel, igual a 1, siempre igual a 1 y listo. Ya tengo mi ecuación simétrica. Eso es si estuviera pues armando una ecuación simétrica a partir de una gráfica. Pero también me sirve para que si solo estoy viendo mi ecuación simétrica, pues yo ya sepa que esa ecuación, más bien esa recta, va a cruzar al eje de las X en 2 y al eje de las Y en 10. Vamos con un tercer ejemplo. Aquí, bueno, pues podemos observar que, empezamos con X, que la recta está cruzando al eje de las X en el 6. Por eso es que abajo de X se escribió un 6. Luego, para saber qué número va abajo de las Y's, pues lo único que tenemos que hacer es, pues ver en qué punto está cruzando al eje de las Y's. Y ese es el número que va abajo de la letra Y. Como puedes observar, pues el eje está relacionado con el número de cruce. Abajo de X es donde cruza en el eje de las X. Abajo de Y donde cruza en el eje de las Y. Y listo, la cerecita del pastel es igual a 1. Y ya tienes tu ecuación simétrica. O también podrías hacer tu gráfica, ¿no? A partir de la ecuación simétrica ya sabrías cómo dibujar una gráfica de esa recta que te están dando. Vamos a seguir con más ejemplos. Ya para terminar con los ejemplos, vamos a ver un caso en el que nos encontramos con que nuestra recta ahora no está pasando solo por enteros, sino está pasando por enteros con decimales. Y además es negativo. Y a lo mejor te preguntarás, ¿y el procedimiento cambia? ¿Y qué crees? Que la respuesta es no, no cambia. Es exactamente lo mismo. Aquí no discriminamos números negativos, ni positivos, ni enteros, ni racionales, ni de ningún tipo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se relaciona la ecuación con la gráfica. La ecuación, pues ya para finalizar, recordemos, debe de ser dos fracciones.
que además están sumando. Por eso aquí el signo positivo. Aquí. ¿Qué van a tener esas dos fracciones? Bueno, la primera va a tener x, pues representando al eje de las x. Y la segunda fracción, en la parte de arriba, va a tener a y, pues representando al eje de las y. Bueno, entonces, volviendo aquí a la primera, a la de x, abajo de la línea divisora, esa línea que está abajo de la x es una línea divisora, vamos a poner el cruce de la recta, que en este caso es esta línea verde, de la recta por el eje de las x. Vamos a marcarlo. Ahí se observa. Entonces, podemos ver que es en -1. Entonces, abajo de la x, por eso ponemos -1. Porque por el eje de las x está pasando en el -1. Luego, repetimos el procedimiento para las y. Vemos nuestra recta. Y luego vamos a buscar por dónde está cruzando el eje de las y. Ese valorcito, ahí por donde está cruzando la recta, justo en el eje, ese es el que va abajo de la letra y que además es conocida como B minúscula. Entonces, ahí tenemos que es negativo, así es que lo escribimos con todo su signo. Y además lo escribimos como es, entero con decimal. Entonces, 2.5. Y listo, no pasa nada. No pasa nada que pues no sea un número entero. Pues por ahí está cruzando nuestra recta, entonces pues es correcto. Entonces ya para finalizar le ponemos un igual a 1 y listo, terminamos. Eso es todo lo que vamos a ver respecto a las ecuaciones simétricas. Espero que te sirva mucho para que a partir de gráficas puedas armar tu ecuación simétrica y a partir de ecuaciones simétricas puedas dibujar tus gráficas. ¡Hasta luego!